Compré a mis padres una casa de $500,000 para su jubilación. Un mes después, pasé sin avisar y encontré a mi mamá llorando en el lavadero, a mi papá durmiendo en un colchón inflable en el garaje, y a la esposa de mi hermano dando un tour a sus amigas, llamándola su nueva casa. Mi hermano sonrió con arrogancia y dijo, «Es justo que nos la quedemos nosotros ahora». Ellos ya tuvieron su turno. Crucé la puerta principal, levanté la escritura y toda la habitación se quedó en silencio sepulcral. Me llamo Spencer. Tengo 32 años. Y si le hubieras dicho a mi yo de 15 años que algún día sería el exitoso de la familia, te habría sacado de tu bicicleta de la risa. En ese entonces, yo era el niño callado con ropa heredada que me quedaba 2 tallas más grande. El que comía el almuerzo solo y no se quejaba cuando lo dejaban atrás. Yo era el segundo hijo después de Nathan, mi hermano mayor, quien, según todos, desde nuestra maestra de jardín de infancia hasta nuestra tía abuela June, estaba destinado a grandes cosas. Nathan obtuvo la chaqueta del equipo universitario, los fuertes aplausos en la graduación, y el puesto en el taller mecánico de papá. Yo, salí de ahí. No de una manera dramática con maleta bajo la lluvia, sino más bien como un lento desvanecimiento. Fui a la universidad con una beca, obtuve un título en finanzas, y silenciosamente me abrí camino hacia una carrera que la mayoría de mi familia no entendía, y mucho menos respetaba. Al crecer, nuestra familia estaba bien, supongo. De clase trabajadora de pies a cabeza. Papá dirigía un taller de autos pequeño pero confiable, y mamá trabajaba a tiempo parcial en la cafetería de la escuela. Hacían lo que podían con lo que tenían. No éramos la familia Brady, pero tampoco éramos disfuncionales, hasta que mirabas más de cerca. Nathan, 3 años mayor, aprendió temprano cómo encantar a todos para salirse con la suya. No era cruel exactamente, solo se sentía con derechos, de la manera en que solo alguien elogiado toda su vida podría serlo. Cada vez que algo salía mal, la familia lo protegía. ¿Chocó el coche? Cosas de chicos. ¿Olvidó el cumpleaños de mamá? Solo está estresado. Aprendí a vivir en el silencio entre sus ruidosos errores. Cuando me mudé a otra ciudad después de la universidad, fue como desaparecer de su radar. Volví a casa para las fiestas importantes, Acción de Gracias, Navidad, pero incluso entonces, siempre sentía como si fuera un invitado en la reunión familiar de otra persona. Nathan lanzaba pequeñas indirectas disfrazadas de bromas. Mira quién decidió visitar finalmente, debe ser lindo nadar en el dinero de Wall Street. Para que conste, no estaba en Wall Street. Trabajaba como analista financiero en una empresa mediana, vivía en un modesto apartamento de 2 habitaciones, y todavía conducía el mismo Civic destartalado que compré en la universidad. Pero para Nathan, la idea de que yo no estuviera sobreviviendo a duras penas como el resto de la familia, me convertía en un chiste. Aún así, a pesar de las burlas, me mantuve conectado. Llamaba a mamá una vez a la semana, aunque fuera solo para escucharla hablar sobre su jardín o el drama del perro de algún vecino. Enviaba tarjetas en sus cumpleaños. Me ofrecía ayudar con las facturas 1 o 2 veces, lo cual papá siempre rechazaba con un brusco, nos las estamos arreglando bien. Respetaba eso. Conocía su orgullo. También conocía el mío. Así que seguí esforzándome, trabajando largas horas, ahorrando agresivamente. Cuando llegó la pandemia y mucha gente perdió el equilibrio, yo redoblé esfuerzos. Invertí inteligentemente, tomé algunos riesgos calculados, y comencé a construir una cartera real. Para cuando tenía 30 años, tenía suficiente para el pago inicial de una casa. Y no solo para mí. Verás, hay un tipo de dolor silencioso que viene de saber que tus padres pasaron toda su vida dando, solo para enfrentar la jubilación con rodillas adoloridas, sueños desvanecidos, y una casa que crujía más fuerte que ellos. Ya no podía soportarlo más. Así que el año pasado, empecé a buscar. Nada lujoso, solo algo limpio, accesible y cómodo. Un lugar donde pudieran envejecer con dignidad, tal vez incluso disfrutar un poco. Me decidí por una encantadora casa de un piso estilo rancho, en un vecindario tranquilo a unos 20 minutos de donde vivían. Un gran patio trasero, electrodomésticos modernos, y un porche envolvente que atrapaba el sol de la tarde de manera perfecta. $500,000 en total. Pagué en efectivo, les dije que era una propiedad de inversión que no quería alquilar todavía.
Luego les entregué las llaves y dije, feliz jubilación. Mamá lloró. Papá se quedó callado de esa manera que lo hace cuando la emoción podría quebrar su voz. ¿Nathan? Nathan no dijo mucho en absoluto, solo asintió y dijo, eso es generoso. No me molestó en ese momento. No lo estaba haciendo por elogios. Lo estaba haciendo porque se sentía correcto. Porque merecían un aterrizaje suave después de años de suelo duro. Todos movimos algunos muebles juntos, yo, Nathan, su esposa Amelia, e incluso un par de sus amigos. Fue un buen día, uno raro. Todos sonriendo, nadie criticando. Pero algo cambió después de eso. Fue sutil al principio. Las llamadas de mamá se hicieron más cortas. Sonaba cansada. No físicamente, más bien emocionalmente agotada, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Cuando preguntaba cómo estaba el nuevo lugar, decía cosas como, oh, nos estamos adaptando, o, es agradable. Solo toma tiempo a sentarse. Me ofrecía ir de visita, tal vez llevar el almuerzo. Ella dudó. Tal vez la próxima semana, cariño. Tenemos muchas cosas sucediendo ahora mismo. Eso no era propio de ella. A mamá le encantaba cuando yo pasaba por allí. Solía hacer toda una tarde de ello, té, sándwiches, esas galletas de limón que nunca pude replicar. Algo andaba mal. Luego hubo la vez que hice FaceTime con ella y vi que estaba afuera, envuelta en un chal, sentada en una de las sillas del patio. Pregunté si todo estaba bien adentro. Me dio una sonrisa tensa y dijo, es que hay mucho ruido allí dentro a veces. No presioné. Debería haberlo hecho. Nathan tampoco me había llamado en semanas, lo cual no era inusual, pero aún así. Después de lo de la casa, pensé que tal vez habíamos doblado una esquina. Tal vez no éramos mejores amigos, pero al menos éramos familia. Estaba equivocado. Un mes después de que se mudaron, decidí pasar sin avisar. Nada dramático, solo una visita sorpresa con algo de comida para llevar y una botella de vino que le gustaba a mamá. Era un sábado soleado por la tarde, el tipo de día que pedía una comida lenta y buena compañía. Aparqué en la entrada, noté algunos coches desconocidos aparcados enfrente, y sentí mi primera punzada de inquietud. Tal vez tenían invitados. Tal vez estaba interrumpiendo algo. Pero mientras subía los escalones, escuché risas. Fuertes, estruendosas, desconocidas. Toqué el timbre. Nadie respondió. Después de un momento, simplemente entré. Era, después de todo, mi casa. El salón estaba lleno. Un grupo de mujeres que no reconocí estaban paradas con copas de vino, exclamando asombradas sobre la decoración. Amelia, la esposa de mi hermano, las guiaba como una agente inmobiliaria. Este es el comedor formal, estaba diciendo. Aunque estamos pensando en tirar esa pared para tener más espacio. Una de las mujeres jadeó. Oh, es hermoso. Ustedes son tan afortunados. Amelia sonrió radiante. Sí, es nuestro nuevo lugar. Finalmente mejoramos. Me quedé congelado en la puerta, con la bolsa de comida todavía en la mano. Nadie me notó al principio. Luego Nathan salió del pasillo, me vio, y sonrió con burla. No sonrió amablemente, sonrió con prepotencia. Vaya, vaya, mira quién está aquí. No dije nada al principio, solo escaneé la habitación de nuevo, como si tal vez hubiera entrado en la casa equivocada. Pero no, ahí estaba la foto de mamá y papá en la repisa. Ahí estaba el gallo de cerámica que mamá había tenido desde que yo era niño, ahora encaramado sobre los gabinetes de la cocina. Apreté la mandíbula. ¿Dónde está mamá?, pregunté. Nathan se encogió de hombros. Ella anda por ahí. Caminé pasándole por el lado hacia el lavadero. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y adentro la encontré. Mamá sentada en un pequeño taburete plegable, con los ojos rojos y las manos en su regazo. La secadora estaba funcionando, amortiguando el ruido de la fiesta. Ella miró hacia arriba cuando me vio, sobresaltada. Spencer, ¿qué está pasando?, pregunté, dejando la comida. ¿Por qué estás aquí adentro? Ella dudó. Su boca se abrió, luego se cerró.
Finalmente, susurró, es simplemente más fácil así. No entendía. ¿Más fácil cómo? Pero antes de que pudiera responder, papá pasó por la puerta del garaje, frotándose los ojos como si acabara de despertarse. No me notó al principio. Luego vio la comida, me vio a mí, y se congeló. Papá, ¿estabas durmiendo en el garaje? Otra pausa. Otra sonrisa de labios apretados. Es más fresco allá afuera, murmuró. Algo se rompió dentro de mí. Giré sobre mis talones e irrumpí de nuevo en la sala de estar. Las mujeres se reían otra vez. Amelia estaba presumiendo la despensa. Nathan tenía una cerveza en la mano. Caminé directo al centro de la habitación, saqué la escritura del bolsillo de mi chaqueta porque sí, la había traído, pensando que finalmente podría cambiar el nombre oficialmente y la levanté en alto. Para que quede claro, dije lo suficientemente alto como para silenciar la habitación. Esta casa pertenece a mamá y papá. No a ti, no a tu esposa, y definitivamente no a tu pequeño grupo de tour inmobiliario. Cada rostro se giró para mirarme. Silencio sepulcral. ¿Y Nathan? Nathan solo me miró con esa misma sonrisa arrogante y dijo, es justo que nos la quedemos nosotros ahora. Ellos ya tuvieron su turno. No me moví. No parpadeé. Solo lo miré fijamente. Y fue entonces cuando todo cambió. Me quedé allí en medio de la sala de estar, con la escritura en mi mano, sintiendo el peso de ella repentinamente más pesado de lo que jamás había imaginado. El silencio se extendió más de lo que debería. Una de las mujeres tosió torpemente. Otra cambió su copa de vino de una mano a la otra, pero todo lo que podía escuchar era el zumbido distante de la secadora al final del pasillo y el golpe sordo de mi propio latido en mis oídos. Nathan no se inmutó. Esa sonrisa burlona permaneció pegada a su cara como si estuviera cosida. No parecía sorprendido de verme. No parecía avergonzado, ni nervioso, ni atrapado. Parecía divertido, como si yo fuera un niño pisoteando en medio de su fiesta de cumpleaños exigiendo atención. Y de alguna manera, eso fue peor que si simplemente se hubiera puesto a la defensiva o enojado. Es justo que nos la quedemos nosotros ahora, repitió, esta vez con un encogimiento de hombros perezoso. Ellos ya tuvieron su turno. Me giré lentamente, escaneando la habitación. Amelia no me miraba a los ojos. Una de sus amigas, una mujer con 2 cejas perfectas y un bolso de diseñador colgado del hombro, me miró de arriba abajo como si yo fuera el grosero por interrumpir su hora de vino y tour. Compré esta casa para ellos, dije, más tranquilo ahora, pero cada palabra era más afilada. Ellos no la pidieron. No la esperaban. Lo hice porque quería que tuvieran algo bueno, algo seguro. Tú, me giré hacia Nathan. Tú no tuviste nada que ver con esto. Él inclinó la cabeza ligeramente, como si me estuviera siguiendo la corriente. Y sin embargo, aquí estamos. Fue la presunción. Eso fue lo que lo hizo. No el sentido de derecho. Ni siquiera el robo descarado de la casa. Fue la arrogancia. La certeza absoluta de que podía entrar, plantar una bandera, y reclamar algo que no era suyo solo porque creía que se lo merecía. Estás durmiendo en el dormitorio principal, ¿verdad?, le pregunté. Nathan se apoyó contra la encimera de la cocina y bebió un sorbo de su cerveza. Nos mudamos cuando empezaron a tener problemas para moverse. Simplemente tenía sentido. ¿En serio? Porque la última vez que revisé, papá estaba durmiendo en un colchón inflable en el garaje. Eso provocó algunos jadeos de asombro entre la multitud. Los labios de Amelia se separaron, pero no salió nada. Nathan no perdió el ritmo. A papá le gusta el garaje. Dice que es más fresco allá afuera. Lo miré fijamente. Echaste a nuestros padres de su propio dormitorio. No los echamos, dijo Amelia rápidamente, con la voz temblando un poco. Ellos se ofrecieron. Quiero decir, Spencer, dijeron que estaba bien. Ellos dijeron que estaba bien, repetí lentamente. Porque ustedes los hicieron sentir como invitados en su propia casa. Nadie los hizo sentir como nada, espetó Nathan. Si querían hablar, lo habrían hecho, pero no lo hicieron. Así que tal vez deberías pensar por qué es así antes de entrar aquí como un caballero de brillante armadura.
No le respondí. No de inmediato, porque una parte de mí sabía que tenía razón. Mamá y papá no habían hablado. Pero no porque estuvieran de acuerdo con ello. Sino porque no querían iniciar una guerra. Porque no sabían cómo. Porque después de toda una vida permitiendo el comportamiento de Nathan, no creían que nadie se pondría de su lado. Ni siquiera yo. Y lo que más me dolió, podrían haber tenido razón. Salí de la habitación sin decir otra palabra. Encontré a mamá todavía en el lavadero, ahora doblando toallas con ese tipo de cuidado mecánico que hacía que me doliera el pecho. Spencer, susurró cuando me vio. Necesito la verdad, mamá, dije, arrodillándome a su lado. ¿Estás bien? De verdad. Ella me miró por un largo momento, sus manos se quedaron quietas. Luego cerró los ojos y tomó una respiración temblorosa. Tu padre quería dormir en el garaje. Dijo que no importaba dónde pusiera la cabeza siempre y cuando tuviéramos paz. ¿Y tú? Pregunté. ¿Dónde duermes tú? Ella dudó. En la habitación de invitados. A veces en el sofá si Amelia tiene amigos aquí. Mi garganta se cerró. Los tratan como visitantes en su propia casa. Ella no respondió a eso. Solo dobló la toalla y la puso en la cesta como si no me hubiera escuchado, pero lo había hecho. Podía verlo en la forma en que sus hombros se curvaban hacia adentro, como si estuviera tratando de hacerse más pequeña. Me levanté y caminé de un lado a otro. ¿Por qué no me lo dijiste? No queríamos causar problemas, dijo suavemente. Tu hermano, él está luchando, Spencer. ¿Con qué? ¿Con la falta de vergüenza? Ella me dio una mirada. Aguda y cansada a la vez. Tiene una familia ahora. Amelia está tratando de iniciar su propio negocio. Han estado bajo presión. Pensamos que si los dejábamos quedarse por un tiempo. Se han mudado, mamá. Se han apoderado de todo. Le están diciendo a la gente que esta es su casa. Ella se estremeció ante eso, solo un poco. No queríamos decepcionarte. ¿Decepcionarme? Repetí, con la voz quebrándose un poco. ¿Crees que estaría decepcionado de ti por ser amable? Por dejar que tu hijo pase por encima de tus límites porque no querías iniciar una pelea. Ella sonrió, triste y cansada. Siempre has sido el que ve claramente, Spencer. Incluso cuando eras pequeño. Pero no todo es tan simple. Tal vez no lo era, pero tampoco se suponía que fuera tan difícil. La abracé entonces, fuertemente, y le susurré que yo me encargaría, que no tenía que vivir así, que no era justo. Ella no dijo nada. Solo apoyó su mejilla contra mi hombro como si hubiera estado esperando que alguien le dijera eso durante mucho, mucho tiempo. Más tarde esa noche, no fui a casa. Reservé una habitación cerca y me senté con mi computadora portátil hasta la medianoche, revisando cada documento legal que tenía. La escritura todavía estaba a mi nombre. Aún no la había transferido. Ni siquiera había presentado el papeleo. Los impuestos a la propiedad, la configuración de los servicios públicos, el seguro de vivienda, todo estaba a mi nombre. No podían reclamar nada. No legalmente. ¿Pero moralmente? ¿Emocionalmente? Ese era un campo de batalla completamente diferente. La semana siguiente, las cosas empeoraron. Llamé a papá, le pedí que nos reuniéramos para almorzar. Apareció luciendo más agotado de lo que jamás lo había visto. Bolsas bajo los ojos, barba incipiente que usualmente mantenía bien afeitada, y una rigidez en su caminar que no había notado antes. Tu hermano no es una mala persona, dijo después de que mencioné la casa de nuevo. Tampoco es una buena persona, respondí. No cuando te está empujando fuera de tu propia cama, papá. No se trata de camas. Se trata de paz. De dejar que las cosas fluyan. ¿Pero a qué costo? No respondió. Solo hurgó en su comida como si ésta lo hubiera ofendido personalmente. 3 días después, recibí un mensaje de texto de mamá que destrozó cualquier paciencia que me quedaba. ¿Sabes dónde están los papeles del título? Nathan dijo que los necesitamos para el préstamo comercial de Amelia. La llamé inmediatamente. ¿Qué papeles? La escritura.
La escritura de la casa. Dijo que el banco quiere ver prueba de propiedad como garantía. Me quedé en silencio tanto tiempo que ella preguntó si la línea se había cortado. No, estoy aquí, dije lentamente. ¿Se la diste? No, le dije que te preguntaría primero. Mi sangre se heló. Mamá, escúchame. No le des nada. Ni una copia, ni un escaneo, nada. Pero es Spencer, él dijo. No me importa lo que él dijo. Ese documento no es suyo para tocarlo. Más tarde esa noche, conduje de vuelta a la casa. Ya estaba oscuro cuando llegué, y al acercarme, noté algo que hizo que se me cayera el estómago. Había un cartel de Se vende plantado en el jardín delantero. Marché hacia el porche, con el corazón latiendo con fuerza, y toqué lo suficientemente fuerte como para sacudir el marco. Amelia abrió la puerta, parpadeando como si acabara de despertarla de un sueño. ¿Para qué es el cartel?, pregunté. Ella pareció sorprendida, luego forzó una sonrisa. Oh, es solo un plan de respaldo. Nathan tiene algunas ideas. Pensamos que si podíamos vender este lugar y reducirnos, podríamos usar el capital para invertir. ¿Capital?, repetí, atónito. Ustedes no son dueños de nada. Nathan apareció detrás de ella, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Íbamos a hablar contigo sobre eso. No, espeté. Iban a actuar a mis espaldas otra vez, intentar manipular a mamá para que entregara los papeles, sacar a mis padres de la casa que compré para ellos, para que ustedes pudieran financiar sus propios planes. Él dio un paso adelante. Spencer, no actúes como si fueras un héroe. Tú vives en la ciudad. Vienes una vez cada pocos meses y esperas que todo se mantenga perfecto. Mamá y papá necesitan apoyo diario, y nosotros hemos estado aquí. Hemos estado haciendo el trabajo duro. Han estado viviendo de ocupas, dije, y llamándolo sacrificio. La voz de Amelia tembló. No entiendes lo que es intentar construir algo desde cero. Necesitábamos un lugar, un nuevo comienzo. Así que robaron el de ellos. Nathan se erizó. No es robar, es familia. Las cosas cambian. La gente se adapta. No es nuestra culpa que ellos ya no necesiten este espacio. En ese momento, me di cuenta de que realmente lo creían. Que de alguna manera mi acto de generosidad se había convertido en una invitación abierta. Que el silencio de mis padres se había convertido en consentimiento. Que Nathan veía su envejecimiento e incertidumbre como una oportunidad. Asentí lentamente. Tienes razón. Las cosas sí cambian. Y con eso, me di la vuelta y caminé de regreso a mi coche porque sabía lo que tenía que hacer a continuación. Pero no antes de que una traición final golpeara como un puñetazo traicionero a la mañana siguiente. No dormí esa noche. Veía el cartel de Se vende en el jardín. No podía. Caminé por la habitación del hotel como un animal enjaulado, revisando correos electrónicos, releyendo cláusulas legales, releyendo mis propios mensajes con mamá como si pudiera reescribir la historia si tan solo miraba lo suficiente. Pero la verdad no cambiaría. Mi hermano había tomado algo puro, algo que hice por amor, y lo había deformado en una palanca, una herramienta, un peón en cualquier esquema que estuviera jugando. A la mañana siguiente, conduje de vuelta a la casa antes de que saliera el sol. Aparqué 2 casas más abajo, lo suficientemente lejos para no ser visto. Vi las luces del porche encenderse. Vi a Amelia salir en bata, con una taza de café en la mano, como si nada en el mundo pudiera tocarla. Me quedé hasta que papá salió arrastrando los pies desde el garaje, con la espalda encorvada, arrastrando una bolsa de plástico con basura detrás de él. La imagen de mi padre, una vez esa figura imponente que podía arreglar cualquier cosa con manos callosas y una llave inglesa, ahora reducido a este inquilino silencioso, rompió algo en mí. Ese fue mi punto de quiebre. Pero romperse no siempre es ruidoso. A veces es silencioso. A veces no es un grito, sino una inhalación lenta. A veces no es venganza, es determinación. No los confronté ese día. No irrumpí. No agité la escritura como una espada. Simplemente conduje a casa, agarré el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, y comencé a hacer llamadas.
No llamadas dramáticas, sino silenciosas. Una abogada de bienes raíces, un asesor financiero, mi contador, un notario, mi mentor de la universidad que conocía a un tipo que conocía a un tipo que lidiaba con ocupas de equidad doméstica, como él los llamaba. Tomé notas. Escuché más de lo que hablé. Mantuve todo hermético y reservado porque cuanto más me daba cuenta de cuán profundas tenían Nathan sus garras, más sabía que no podía permitirme actuar impulsivamente. Esa semana, toqué fondo. No financieramente, todavía estaba bien en papel. Mi trabajo era estable. Mis ahorros intactos. Pero emocionalmente, espiritualmente, era como si un socavón se hubiera abierto debajo de todo lo que creía sólido. Mi pecho se sentía pesado. Mi apetito desapareció. El trabajo parecía no tener sentido. Había construido una vida con el objetivo de cuidar a las personas que más importaban. Y de alguna manera, hacer exactamente eso me había dejado completamente impotente. No podía comer sin imaginar a mi mamá doblando la ropa en silencio. No podía dormir sin ver a papá acurrucado en un catre en el garaje como un tío olvidado. Y peor aún, seguía dudando de mí mismo. Tal vez me había excedido al comprarles la casa. Tal vez Nathan tenía razón. Tal vez debería haber consultado a toda la familia primero. Tal vez había avergonzado a papá al hacer un gesto tan grande. Tal vez mamá no me había dicho toda la verdad porque no quería lastimarme, no porque Nathan estuviera ocultando algo. Caí en una espiral tan fuerte que casi borré el archivo de la escritura de mi computadora, como si eso pudiera deshacer todo el asunto de alguna manera. Pero entonces algo cambió. Fue mamá. Me llamó 3 días después. Su voz era pequeña, como si estuviera hablando desde dentro de un armario. Solo quería que supieras, dijo, que estamos orgullosos de ti, incluso si no lo decimos lo suficiente. Y no importa lo que diga tu hermano, tu padre y yo sabemos lo que hiciste por nosotros. Me senté allí, con el teléfono presionado contra mi oído, incapaz de hablar. Vi el cartel, añadió después de una pausa. En el jardín. Cerré los ojos. Yo no lo puse ahí. Lo sé, dijo ella. Hubo un largo silencio. Podía escuchar su respiración. Casi podía imaginarla de pie en la ventana de la cocina, con el teléfono inalámbrico en una mano, mirando hacia el patio trasero que apenas podía usar. Haz lo que tengas que hacer, dijo ella. Estaremos bien. Y así de simple, dejé de caer en espiral porque recordé quién era. No era Nathan. No necesitaba aplausos. No necesitaba manipular. No necesitaba ser visto como el favorito. Solo necesitaba avanzar con cuidado, en silencio, y permanentemente. Así que comencé a reconstruir. Primero, limpié todo lo que había dejado atrás mientras me obsesionaba con la casa. Reorganicé mi calendario de trabajo, volví a mis entrenamientos matutinos, incluso comencé a cocinar de nuevo. Comidas sencillas, nada lujoso, pero me hacía sentir con los pies en la tierra. Me reconecté con algunos viejos amigos de la universidad, me inscribí en un programa de mentoría local donde podía enseñar educación financiera a adolescentes en riesgo. No le dije a nadie en mi familia sobre ello. Era para mí, un recordatorio de que mi valor no se medía en cómo otros me usaban, sino en cómo elegía presentarme. Segundo, avancé con las protecciones legales. Hice registrar oficialmente la escritura a mi nombre, añadí cláusulas que impedían la ocupación no autorizada, y creé un fideicomiso revocable que permitiría a mis padres permanecer en la casa indefinidamente, pero a nadie más. Actualicé mi plan patrimonial, lo hice hermético. Mi abogada, una mujer tranquila llamada Mara con cabello con vetas grises y ojos como acero pulido, revisó cada cláusula como si se estuviera preparando para la guerra. Estás haciendo lo correcto, me dijo, deslizando los papeles de vuelta sobre la mesa. Y lo estás haciendo de la manera correcta. El silencio es más fuerte que el ruido. Spencer, no olvides eso. La tercera cosa que hice, visité a mis padres. Esta vez con un plan. No le dije a Nathan. No le dije a Amelia. Esperé hasta un día laborable cuando sabía que él estaría en el trabajo y ella estaría fuera en sus llamadas reuniones de la boutique. Le envié un mensaje a mamá diciendo que pasaría a tomar el té. Ella respondió con un emoji de corazón que significaba sí. Cuando llegué,
Ella estaba esperando en el porche. Su cabello estaba recogido, su cardigan impecable. Parecía alguien tratando de mantener las cosas juntas. Papá salió unos minutos después, limpiándose las manos en un trapo viejo como si acabara de estar trabajando en algo, probablemente organizando basura en el garaje porque ya no tenía un taller. No hablamos de Nathan. No de inmediato. En cambio, les preparé el almuerzo. Sándwiches de ensalada de atún como los que mamá solía hacer cuando yo era niño. Nos sentamos en el patio trasero. Los pájaros cantaban. El cielo estaba despejado. Por un momento, se sintió como lo que yo quería que esta casa se sintiera, un regalo, un lugar seguro. Cuando terminamos de comer, le entregué a papá una carpeta. ¿Qué es esto?, preguntó, hojeando las páginas. Protecciones legales, dije simplemente. Ya no van a ser intimidados más. No por nadie, ni siquiera por la familia. Mamá me miró. Esto empeorará las cosas. No, dije. Y por primera vez, lo creí. Las hará reales. Papá no dijo mucho. Solo asintió y siguió leyendo. Más tarde, cuando me iba, puso una mano en mi hombro. No necesitabas hacer todo esto, hijo. Lo sé, dije. Por eso lo hice. Esa noche, me senté en mi balcón bebiéndote y sintiendo, por primera vez en semanas, una sensación de calma. No paz exactamente. La tormenta aún venía, pero ya no estaba a la deriva. Ahora estaba al mando. Y tenía un plan. Porque lo que Nathan no sabía era que la casa que intentó vender no era suya para listar. Que el capital que quería aprovechar no existía para él. Que cada rastro de papel conducía a mí. Y cada movimiento legal que pensaba que podía hacer ya había sido bloqueado. No grité. No amenacé. Solo esperé. Esperé a que él cometiera el error final que me daría todo lo que necesitaba para terminar esto limpiamente. Y llegó más rápido de lo que pensé. Fue el correo electrónico lo que lo hizo. Solo 4 días después de haber tenido ese almuerzo con mamá y papá, recibí un mensaje reenviado de mi abogada de bienes raíces, Mara. Ella había estado monitoreando cualquier actividad vinculada al título de la propiedad a mi solicitud. Y este apareció en su radar como una sirena, una solicitud de envío digital de un corredor hipotecario local tratando de realizar una valoración preliminar de la casa para fines de preaprobación. El prestatario, Nathan. Miré la pantalla, con la bilis subiendo por mi garganta. La solicitud no era para una consulta casual. Incluía documentos de identificación escaneados, de él y de Amelia. Recibos de pago. Y lo peor de todo, una nota mecanografiada en la sección de comentarios del corredor que decía, esta es una casa familiar, libre de gravámenes. Vivimos aquí y la usaremos como garantía para el pago inicial de nuestra nueva ubicación comercial. Encantado de proporcionar cualquier otra cosa. Nuestro hogar, vivimos aquí. No fue un malentendido. No fue un error. Él estaba tratando de usar la casa, mi casa, regalada en espíritu a nuestros padres, como palanca para un préstamo sin decirme y sin una pizca de derecho legal para hacerlo. El descaro de ello era asombroso, pero debajo de la furia, sentí algo más estable, más frío. Esta era la oportunidad que había estado esperando. Mara me llamó tan pronto como le envié un mensaje de texto. Se ha extralimitado, dijo simplemente. Ahora tienes motivos más que suficientes. Esto no es solo una falta de respeto, es intento de fraude. Quiero hacer esto bien, dije. Sin drama, sin titulares, solo limpio, silencioso, pero permanente. Entonces necesitas una trampa, respondió. Y tengo una idea. Lo que siguió fue una llamada de 3 horas que se sintió más como una sesión de estrategia para una adquisición corporativa que una disputa familiar. Pero escuché. Tomé notas. Hice mi tarea. Y lentamente, un plan comenzó a formarse. No para vengarme exactamente, sino para la remoción. Lo primero que hice fue mejorar el escudo legal alrededor de la casa. Mara me ayudó a presentar una declaración jurada notariada de propiedad de intención de ocupación, luego trabajó con un juez local para emitir un aviso de ocupación no autorizada, que mantuvimos en reserva para el momento perfecto. La casa no estaba siendo alquilada.
Mamá y papá no figuraban como inquilinos, sino como ocupantes con mi permiso por escrito. Eso importaba porque significaba que cualquier otra persona, es decir, Nathan y Amelia, eran extraoficiales en el mejor de los casos e intrusos en el peor. Mientras tanto, agregué cámaras al exterior de la casa. No ocultas, sino legales. Contraté a un equipo de instalación profesional y lo presenté como una actualización de la seguridad del hogar de mis padres, lo cual en parte era cierto. Me aseguré de que las cámaras enfocaran el porche delantero, la puerta del garaje, el patio lateral, y lo más importante, la entrada de autos. Ahí es donde siempre se aparcaba la camioneta SUV negra. La de Nathan. La segunda cosa que hice, les di a mamá y papá unas vacaciones. No querían ir al principio, decían que no podían irse. Cosas así. Pero insistí. Pagué una estancia de 2 semanas en un tranquilo alquiler junto a la playa que yo mismo había usado antes. Privado, limpio, completamente abastecido, y completamente fuera del radar de Nathan. Se fueron un jueves por la mañana, y para el viernes por la noche, Nathan ya les estaba enviando mensajes de texto. ¿Dónde están? ¿Por qué hay un candado en la puerta del garaje? ¿Hablaron con Spencer otra vez? Observé desde mi teléfono mientras llegaban las imágenes. Amelia caminando por el porche. Nathan murmurando para sí mismo en la entrada tratando de obtener señal. Aún no había notado las cámaras. O tal vez lo había hecho y simplemente asumió que eran idea de papá. De cualquier manera, no fue sutil. Hubo gritos, llamadas telefónicas. En un momento, incluso trajo a 2 tipos para ayudar a mover muebles, aunque nunca entraron. Solo rodearon la SUV y finalmente se fueron cuando nadie abrió la puerta. Él no tenía llave. Me aseguré de eso hace meses. Ese fin de semana, llamé a la siguiente pieza del plan, la testigo. Su nombre era señora Galar. Vivía al otro lado de la calle y conocía a mis padres desde hacía años. Era el tipo de vecina que sabía todo, quien llegaba a casa a qué hora, quien cortaba su césped, quien dejaba las luces encendidas toda la noche. La recordaba de mi infancia como la mujer que daba barras de chocolate de tamaño completo en Halloween, y una vez vendó mi rodilla raspada con un paño de cocina y una oración. No había estado encantada con la mudanza de Nathan, especialmente después de la música fuerte, los invitados repentinos, y la vez que Amelia se estacionó bloqueando su entrada y actuó como si ella fuera la incomodada. Cuando aparecí en su puerta principal, me recibió con una sonrisa cómplice y un té helado. Me preguntaba cuándo volverías, dijo. Le conté todo. Ella escuchó sin interrumpir una sola vez. Y cuando finalmente le pregunté si estaría dispuesta a proporcionar una declaración testimonial sobre lo que había visto las fiestas, los autos, Nathan diciendo cosas como, ahora somos dueños de este lugar, a los repartidores no dudó. Cariño, dijo, tú solo señálame dónde está el notario. La siguiente parte fue más complicada, conseguir que Nathan lo pusiera por escrito. Así que creé una oportunidad falsa. Nada ilegal, solo un suave empujón. Tenía un viejo amigo, Jared, que trabajaba en desarrollo inmobiliario. Le pedí que se hiciera pasar por un comprador privado interesado en propiedades de inversión residencial. Contactó a Nathan a través de LinkedIn, fingiendo estar buscando un lugar para remodelar y vender o invertir. Y fue entonces cuando Nathan mordió el anzuelo. Tomaron café, Nathan fanfarroneó, y en 2 días, Jared tenía una cadena de correos electrónicos en la que Nathan afirmaba poseer el control total de una casa que su familia le transfirió informalmente. Incluso adjuntó fotos del interior, fotos que yo había pagado con mi decoración. Ahora tenía todo lo que necesitaba. Las imágenes, la falsa reclamación de propiedad, la testigo, el rastro de papel. El siguiente paso era la ejecución. Mara redactó el aviso oficial de ocupación no autorizada. Lo presentamos en el condado, pegamos una copia en la puerta principal, y enviamos una copia digital al correo electrónico de Nathan con un lenguaje legal tan hermético que ni siquiera la persona más delirante podría fingir que era opcional. El aviso le daba 72 horas para desalojar la propiedad, retirar cualquier pertenencia, y dejar de representar la casa como suya, o enfrentar procedimientos legales formales. Fue entregado un martes a las 9 de la mañana. A las 9:17, mi teléfono sonó. Era Nathan. ¿Crees que esto es gracioso?, espetó antes de que yo dijera hola. No, respondí con calma.
Creo que ya era hora. Estás echando a tu propio hermano de la casa de mamá y papá. No es su casa, Nathan, dije. Es mía. Y ellos eran invitados de honor. Tú eras un invasor. Estás exagerando. Esto es solo un malentendido. ¿En serio? Entonces, ¿por qué estabas tratando de usarla como garantía de préstamo? Silencio. Tengo el correo electrónico, añadí. Del corredor. Dejaré. De ti. ¿Quieres que siga? Más silencio. Nos necesitan, dijo finalmente. ¿Crees que estarán bien sin nosotros allí? Ya lo están, dije. Están de vacaciones. Ni siquiera te diste cuenta. Casi podía escuchar la sangre drenarse de su cara. Y cuando regresen, continué, tendrán un hogar completamente restaurado sin tensión, sin discusiones, sin tours falsos de la casa, y sin nadie durmiendo en el garaje. ¿Te arrepentirás de esto? No, dije. Tú lo harás. Y colgué. Pero aún no había terminado. La última parte del plan fue con la que tuve más cuidado, el regreso. Mamá y papá regresaron unos días después a una casa completamente limpia y restablecida. Había traído un equipo de limpieza, repintado el garaje, restaurado la configuración original de su dormitorio, reabastecido la despensa, e incluso dejado una pequeña tarjeta de bienvenida en la mesa de la cocina con una nota: su hogar es suyo de nuevo. Con amor, Spencer. Mamá me llamó llorando. Papá no dijo mucho, solo gruñó de esa manera emocional que hace cuando las palabras no son suficientes. Pero el alivio en su voz, eso lo decía todo. Nathan, mientras tanto, había mantenido silencio de radio, lo cual estaba bien porque el movimiento final aún estaba por llegar. El silencio después de la última llamada telefónica de Nathan no se sentía triunfal. Se sentía como el momento justo antes de que estalle una tormenta, pesado, eléctrico, casi demasiado quieto. No estaba celebrando nada todavía porque Nathan era el tipo de persona que no retrocedía hasta que el mundo lo forzaba físicamente. Siempre necesitaba un golpe final para convencerlo de que la pelea realmente había terminado. Ese golpe llegó más rápido de lo que incluso yo esperaba. En la mañana de la fecha límite de las 72 horas, apareció en la casa antes del amanecer. Lo sé porque las cámaras captaron todo. Él pisando fuerte por el camino, sacudiendo la manija de la puerta, tocando el timbre 5, 6, 7 veces seguidas. Cuando nadie respondió, agarró su teléfono y comenzó a caminar de un lado a otro por el porche, murmurando al altavoz. Luego vio el aviso pegado en la puerta. Su cara se puso pálida, luego roja, luego pálida de nuevo. Lo arrancó y leyó cada línea. Vi su mandíbula moverse mientras seguía las palabras con los ojos. Ocupación no autorizada. Cese y desista. Remoción inmediata. El propietario retiene la autoridad exclusiva. Acción legal pendiente. Arrugó el aviso en su puño, lo arrojó al lecho de flores, e irrumpió de regreso a su SUV. Aceleró el motor lo suficientemente fuerte como para hacer temblar la cámara. Luego salió disparado de la entrada como un hombre tratando de dejar atrás la realidad. Fue la mañana más pacífica que la casa había visto en meses. Pero la venganza, la verdadera venganza limpia, no se trata de atrapar a alguien en un momento de pánico. Se trata de dejar que sus propias decisiones cierren la puerta detrás de ellos. 2 días después, recibí un correo de voz frenético de Amelia. Spencer, por favor llámame. Todo esto es un malentendido. Nathan no quiso decir. Bueno, él no sabía. Está bien, debería haberlo sabido, pero no nos dimos cuenta de que el papeleo no estaba. Solo por favor llámame. No lo hice. Otro correo de voz llegó 1 hora después. Luego un mensaje de texto: necesitamos hablar, por favor. Tampoco respondí a eso porque el siguiente paso no se trataba de hablar. Se trataba de aclaración. Mara y yo avanzamos con la acción final, una presentación formal ante el condado que prohibía a Nathan y Amelia hacer cualquier reclamo sobre la propiedad, más un registro de intento de representación fraudulenta para un préstamo garantizado. No era un caso criminal, no quería uno, pero era una marca oficial en su historial financiero, lo suficiente para mantener a los prestamistas cautelosos.
Lo suficiente para que cualquier futura conversación de «somos dueños del lugar» fuera recibida con una mirada de reojo por cualquiera con una licencia. También presentamos una orden de no traspaso en la propiedad en nombre mío, de mamá y de papá. Cuando la oficina del sheriff la entregó, escuché de la señora Galar más tarde, Nathan se paró en la entrada discutiendo con el agente hasta que el hombre finalmente dijo, «Señor, cuanto más habla, peor se ve esto». Eso finalmente lo calló. Mientras tanto, seguí enfocándome en el ascenso. El programa de mentoría al que me había unido, enseñando conceptos financieros básicos a adolescentes, fue inesperadamente reconfortante. Esos niños me recordaban a mí mismo a esa edad. Callados, inseguros, pasados por alto. Hacían preguntas que desearía que alguien me hubiera respondido cuando tenía 16 años. Verlos iluminarse cuando entendían los impuestos, o los ahorros, o el interés compuesto, me hacía sentir bien, como si estuviera construyendo algo real. También comencé a sacar más a mamá y papá. Desayunos los domingos, noches de cine, viajes al mercado de agricultores. Se relajaron de maneras que ni siquiera sabía que habían olvidado. Mamá dejó de retorcerse las manos. Los hombros de papá se aflojaron. La casa se sentía como suya de nuevo. No un campo de batalla, sino un hogar. Una tarde, un mes después del desalojo, nos sentamos en el porche bebiendo té helado mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles. Mamá me miró y dijo suavemente, no sabía cuánto peso estábamos cargando hasta que desapareció. Esa frase por sí sola hizo que cada noche de insomnio valiera la pena. Nathan se mantuvo callado por un tiempo, y pensé que tal vez aprendería de esto, o al menos lo dejaría ir. Estaba equivocado. Se acercó de nuevo. Esta vez con un mensaje tan largo que tuve que desplazar la pantalla 3 veces. Comenzaba con excusas, nos tomaste por sorpresa. Estábamos tratando de construir un futuro. Luego acusaciones, querías hacernos quedar mal. Disfrutas siendo el héroe. Luego culpa, mamá y papá estarán solos cuando necesiten ayuda y tú no estarás allí. Luego finalmente, una confesión envuelta en arrogancia, merezco la casa más de lo que tú jamás lo hiciste. Yo soy el que se quedó. Miré la última línea por un tiempo. Se quedó. Como si quedarse fuera lo mismo que sacrificarse. Como si la proximidad lo hiciera más amoroso, más digno, más útil. No lo hacía. Si algo, su permanencia había creado la jaula exacta en la que vivían mamá y papá. Cuando los encontré, no respondí. No por despecho, sino por claridad. Algunas personas no están destinadas a ser combatidas. Están destinadas a ser excluidas. Pero la verdadera repercusión llegó cuando Amelia llamó a mi madre. No a mí. A mi madre. Solo lo supe porque mamá me llamó después, con la voz temblando entre la frustración y la incredulidad. Ella dijo, comenzó mamá con cuidado, que los humillaste. Que eres egoísta. Que arruinaste sus planes. Tomé una respiración larga. ¿Qué le dijiste? Mamá dudó. Luego su voz se estabilizó. Le dije lo mismo que le dije a tu hermano. Esta casa nunca fue suya. Nunca estuvo a debate. Y si necesitan un lugar para quedarse, deberían empezar por encontrar uno que puedan pagar. Imaginé a mi madre tranquila y gentil diciendo eso con su voz suave y ojos firmes. Y sentí algo cálido presionar contra mis costillas. Orgullo. Orgullo real y profundo. Ella continuó. Y le dije, si alguna vez vuelven a poner un pie en nuestra propiedad sin su permiso, llamaré al sheriff yo misma. Tuve que sentarme después de eso, no por el drama, sino porque mi madre, la mujer que se disculpaba cuando alguien le pisaba el pie, había encontrado su voz de nuevo, y no la iba a devolver. La vida se acomodó después de eso. Nathan y Amelia se mudaron a un pequeño alquiler a 2 pueblos de distancia. Su préstamo comercial fue denegado, no por mí directamente, sino porque el prestamista lo marcó como un solicitante que tergiversa información. El plan de la boutique de Amelia se estancó. Dejaron de aparecer sin avisar. Dejaron de llamar. Dejaron de fingir. Mamá y papá recuperaron espacio, independencia y dignidad. Papá comenzó a trabajar en pequeños proyectos de carpintería en el garaje de nuevo, su garaje, no un dormitorio improvisado.
Mamá replantó su jardín de hierbas. Organizaron cenas de nuevo, invitaron a sus amigos, llenaron la casa de risas en lugar de tensión. El hogar que destiné para ellos finalmente era suyo en espíritu. ¿Y yo? No me sentía vengativo. No me sentía triunfal. Me sentía estable, sólido, como si el suelo bajo mis pies finalmente estuviera nivelado. Una noche, me senté con papá en el porche. Estaba tallando algo pequeño. Un pájaro, creo. Y pregunté en voz baja, ¿crees que Nathan entenderá alguna vez? Papá hizo una pausa, luego sacudió la cabeza. Algunas personas no aprenden hasta que la vida les enseña. Y a veces la vida les enseña la misma lección una y otra vez hasta que se les queda. ¿Crees que se le quedará esta vez? Sonrió levemente. Si no lo hace, esa ya no es tu carga. Y tenía razón. El camino de Nathan ya no estaba atado al mío, o al de mis padres, o a la casa que intentó robar. Todos habían regresado finalmente a los roles que habían elegido. Mamá y papá libres, yo manteniéndome firme, y Nathan enfrentando las consecuencias de ser el que se quedó por todas las razones equivocadas. La última vez que me alejé de la casa después de la cena del domingo, vi mi reflejo en el espejo retrovisor tranquilo, estable, inalterable y me di cuenta de algo que hizo que las comisuras de mi boca se levantaran. No solo había recuperado la casa. Había recuperado mi paz.